tienen las vacunas, porque limitan mucho las muertes, la mortalidad de la población que llega a padecer una enfermedad. Bueno, lo que quería mostrar acá al inicio es esta imagen de la vacuna de coronavirus que pueden observar. Y abajo puede leer Pfizer y BioNTech, que son dos empresas farmacéuticas, la primera estadounidense y la segunda Doctora, alemana, que ya se doctora, encuentran. ah, ¿Mm? está en su diapositiva inicial nada más. Sí, acá está, en la imagen, Ok, acá dice Pfizer y BioNTech. lo siento. Son ambas empresas que se encuentran en pleno desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Bueno, iniciamos primero con un video que me gustaría que le tomen un poco de atención, que va a dar un breve resumen de lo que vamos a hacer después. El desarrollo de las vacunas es uno de los hitos más importantes en materia de salud pública. Junto con la generalización del acceso al agua potable, la inmunización es la herramienta clave en la historia de la humanidad para combatir las enfermedades infecciosas y reducir las tasas de mortalidad. Los primeros escritos relacionados con la vacunación datan del siglo XI, hasta finales del siglo XVIII, 1796, cuando el médico británico Edward Jenner diseña la primera vacuna de la historia. Demostró que la preinoculación con un agente potencialmente infeccioso podía prevenir posteriores infecciones. Hace 100 años, las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte en el mundo, incluso en los países desarrollados. Hoy en día, las vacunas evitan cerca de 3 millones de muertes cada año. En la actualidad, existen más de 40 vacunas para la prevención de 25 enfermedades evitables. Y la comunidad científica sigue trabajando en la búsqueda de vacunas para otras enfermedades muy graves, como el VIH, la malaria o determinados tipos de cáncer. Ya bueno, chicos, después de esa breve introducción, vamos a iniciar con lo que son los hitos en la historia de las vacunas. Como ya se vio en el video, mencionaba que desde el siglo XI desde el siglo XI ya se venía practicando una supuesta vacunación. ¿Qué era? Que en la India lo que hacían era de las personas que tenían viruela, de las pústulas que tenían, sacaban la secreción y se lo aplicaban a personas sanas. Claro que obviamente muchas personas se enfermaban y morían, así como otras simplemente era como que tenían la protección inmunológica que desarrollaban ellos mismos, ¿no? Y bueno, después el doctor Edward Jenner, en 1796, después de ver que las mujeres que ordeñaban vacas consideraban que ellas no desarrollaban la viruela como tal, sino que al estar expuestas a la viruela bovina, ya tenían una protección. Entonces eso le llevó a pensar. Entonces ellas, al estar ya expuestas previamente, les genera una respuesta inmunológica que las protege. Claro que no en esa altura iba pensando, pero sabía que ya se iba protegiendo a la persona, ¿no? Después, por esto es que empezaron a crearse granjas de vacunas donde todas las vaquitas que se les inoculaba el virus producían la viruela bovina. A partir de esto, empezó a un niño de 8 años, lo que hizo Edward Jenner fue inocularle, después de haberle raspado la piel, le inocula la viruela bovina y después expone a este niño a la viruela de los humanos. Lo que evidencia es que este niño no llega a enfermarse. Y entonces evidencia ahí que no había entonces una reacción, que él ya había tenido anticuerpos que lo protegieron contra esta enfermedad.
Posterior a esto, casi no se llegó a dar mucha importancia, solamente es que nos protegían contra la viruela, pero no llegó a darse nada más. Pero en 1880, Louis Pasteur ya también encuentra la vacuna contra la rabia para un niño que había sido mordido justamente con de un perro con rabia. Entonces, después de esto, empieza ya a comercializarse, a hacerse más famoso la aplicación de vacunas, pero estas vacunas no estaban reguladas, o sea, les podías poner a las personas, si ellas se enfermaban, bueno, nadie decía no, tiene que hacerse un proceso específico en el que veamos más que todo la seguridad de las personas. No, era como que, si deseas te vacunamos y de paso vemos qué pasa en ti, nada más. Y en 1956, el doctor Jonas Salk y el doctor Albert Sabin, que no sé si por ahí han leído algo de vacunas, a la polio oral le mencionan como Sabin, ¿no? Entonces, ellos dos crearon tanto la vacuna antipolio oral como la inyectable. Crean estas vacunas. Justo esta enfermedad era una de las enfermedades más grandes que había en Estados Unidos y alrededor del mundo, que producían efectos permanentes en las personas, como parálisis e incluso la muerte. Ahora, después de haberse producido muchas reacciones, muchas muertes de personas por haberles inoculado un virus sin tener la seguridad de que no les iba a causar daño. Por ejemplo, en 1901 se produjo contra la vacuna de la difteria, le aplicaron a varios niños, a un grupo de casi 30 niños. De estos, 13 niños fallecen y 9 adicionales quedan con secuelas graves. Entonces, es por eso que el siguiente año, el 1 de julio de 1902, Estados Unidos decide crear la Ley de Control de Productos Biológicos. Entonces, ya desde ese momento empiezan a pensar en la seguridad de la persona. Y posteriormente va mejorando, va regulando con mayor precisión a las empresas, a las personas que creaban las vacunas, y finalmente se crean los Centros para el Control de Enfermedades. En 1944, se da el incidente Cúter también, en el que se le aplica a las personas las vacunas y casi 100 personas mueren. Otras tantas quedando también con secuelas permanentes. Entonces, el gobierno dijo, no, si aún así aún diciéndoles que deben tener un control estricto, las empresas no me toman en cuenta, entonces lo que voy a hacer es que para toda vacuna, Estados Unidos, todo lo que es el gobierno, debe autorizar previamente el uso de estas vacunas. Y es por esto que se crea lo que ahora se conoce como la Oficina de Administración de Drogas y Alimentos, el FDA, que seguramente en muchas lo han podido visualizar. Es por esto que actualmente el FDA viene a ser una de las oficinas más importantes que regulan la producción de estas vacunas. Pero y entonces, ¿cuál es el protocolo que se sigue para la creación de estas vacunas? Bueno, primero se va a tener estudios en laboratorio y animales. La primera etapa es denominada la etapa de exploración, porque sabemos qué es lo que causa la enfermedad, o al menos tenemos una idea cuando algo se desarrolla, pero exactamente qué parte del virus causa el daño. De repente, si es que tiene una cápside, podemos sacar una parte de esa cápside, o de repente el ADN, el ARN, que va a causar que se produzca una respuesta inmunitaria, más no la enfermedad. Entonces, primero, en esta etapa de exploración se ve qué parte específica es la que podemos usar para las vacunas. Una vez encontrado esto, pasamos a la etapa preclínica. En la etapa preclínica ya empiezan a usarse cultivos de células. En estos cultivos de células se empieza a usar las partes de las vacunas que ya extrajimos, tanto el ADN, el ARN o de repente partes de proteínas de la cápside que tenga el virus.
Después pasamos ya al uso en animales, en ratas, en monos, que son los más usados, para ver si es que produce una respuesta inmunitaria en ellos o si no produce daño. ¿Qué pasa? Primero, le van a inocular la vacuna a este ser vivo, al mono en este caso, ¿no? Se inocularía al mono. Supuestamente después de un tiempo ya tiene que haber tenido una respuesta inmunitaria. Entonces, se expone a este animal a la enfermedad, tal cual. Claro que esto nunca se debe hacer en un humano, esto solamente está para la fase preclínica, que es en animales. Se los expone a esta enfermedad y ahí se evidencia si es que es la vacuna eficaz, es decir, si ha producido al menos inmunidad en ese animal. La gran mayoría de veces que se produce una vacuna es en esta etapa, en la etapa preclínica, en la que todos desisten porque en seres vivos ya no es segura nada. Entonces ahí quedan y tiene que volver a hacerse desde un inicio. En todos estos, en la etapa de exploración y en la etapa cada etapa ha tomado entre 1 a 2 años. Entonces, en total todo eso sería 4 años para producir solamente los primeros pasos en laboratorio y en animales. Después de esto, cuando dicen en la etapa preclínica, sí, produjo una respuesta inmunitaria para el animal, entonces ya, una empresa dice, yo quiero que Estados Unidos, que es el principal, me deje desarrollar ya la parte clínica, probarlo en humanos. Entonces tiene que pedirle permiso al gobierno y en este caso a la Oficina de Administración de Drogas y Alimentos. Una vez que la Oficina de Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, acepta que es seguro después de haber leído todo el protocolo que se ha seguido, inician ya con los estudios clínicos en humanos, que también se dividen en fases. La primera fase involucra de 20 a 80 personas, solamente son pocas, es un grupo muy pequeño y no está aleatorizado, tanto los participantes como los investigadores pueden saber acerca de si están recibiendo el placebo o si están recibiendo realmente la vacuna. Acá empezamos a ver si es que en los humanos también tiene la misma respuesta que tuvo en los animales. Después, cuando ya pasó la fase 1 y vemos que sí ha cumplido también en humanos, empieza a pasarse a la fase 2, donde los grupos son mucho más grandes. Ya no solamente hablamos de hasta 80, sino unos cientos, de repente 200, 300, y se les aplica también en esta cantidad. Aquí ya hay una aleatorización y los participantes son los que no saben si es que se les está aplicando el placebo o se les está aplicando la vacuna. También para evaluar la seguridad y si sí cumple con su función, que es producir la respuesta inmunitaria. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Normalmente las reacciones adversas más graves que tiene una vacuna o un medicamento que se le da a una persona, no es que se produzca uno cada 100 personas o uno cada 200. Por ejemplo, algunas se producen uno cada 10,000. Entonces, en un grupo tan pequeño no se evidencia. Pero si se sabe ya que en la fase 2 hay algo que puede causar el daño permanente de una persona o incluso su muerte, se lo detiene. La mayoría de vacunas no pasan de esta fase 2. Si es que ya están seguros de que sí va a pasar, de que sí es seguro y que está produciendo la respuesta necesaria en el cuerpo de la persona, ahí pasa a fase 3. En la fase 3 ya pasan a ser desde miles a decenas de miles de personas que ya son las involucradas en el proceso de vacunación. Entonces, ahí sí podemos evidenciar si es que existe algún riesgo de seguridad. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, los efectos secundarios muchas veces en las vacunas que tenemos se dan uno de cada gran cantidad de personas, como 10,000, 1,000 personas. Entonces, si es que llega a pasar esta fase 3, declarando que su seguridad es elevada a comparación de los riesgos, que claramente pues, pueden tener
los riesgos mínimos que siempre tienen las vacunas, ¿no? Inflamación en el lugar donde se colocó, de repente dolor muscular, una febrícula, pero son cosas que pues obviamente son muchos menores al daño que realmente te puede hacer la enfermedad si es que llegaras a padecerla. Si es que la empresa prueba que esto es seguro para la población, entonces tiene que recurrir nuevamente al FDA y estos son los siguientes pasos. En lo que se requiere la aprobación y autorización oficial. ¿Qué va a hacer la FDA? Va a decirles, no, entonces ustedes comercialícenlo, pero yo voy a seguir haciéndoles a ustedes pruebas. Todas las personas de alrededor que reciban la vacuna tienen que informarme si es que tiene alguna reacción adversa. Entonces, el sistema de información sobre eventos adversos a una vacuna tiene que informar. No sé si ustedes han visto en un hospital la hoja amarilla. En esta hoja amarilla, nosotros tenemos que escribir, redactar, si es que algún medicamento que se le aplique a una persona le produce efectos secundarios, reacciones adversas descritas, como por ejemplo rash cutáneo, muchas veces vómitos. Entonces, todo esto tenemos que informarlo. Lo mismo hace con el FDA, con estas grandes empresas, ya que no solamente son una pequeña población, sino que ya empieza a ponerse a cargo de todo el país. Entonces, el FDA puede tomar en cuenta decir, ya, tú ya hiciste tus pruebas, pero yo previamente quiero hacer las mías. Porque de repente muchas veces hemos sabido que las empresas disfrazan a veces sus resultados. Entonces la FDA dice, yo voy a también hacer pruebas y después de esto recién te doy el permiso para que tú puedas poner a comercializar esta vacuna. Así, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces lo que usamos va a seguir siendo evaluado, así ya esté, por ejemplo, nosotros tenemos diversas vacunas. Estas vacunas siguen siendo evaluadas, siguen siendo mejoradas en los laboratorios. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nos damos cuenta, hay vacunas en las que solamente después de recibir 2 o 3 dosis, recién son efectivas. Entonces, ellos buscan seguir mejorando para que simplemente con una dosis sea suficiente, porque existen países en los que no se cuenta con los recursos necesarios para llevar tantas veces las vacunas hasta que la persona se inmunice. Entonces, después de pasados todas estas fases, podemos decir que las vacunas regularmente, para que se produzcan, comercialicen y sean totalmente seguras, demoran entre 10 a 15 años en que se produzcan como tal y que ya sean reproducidas en masa. Hay siempre preguntas acerca de la inmunización y la seguridad de las vacunas. Una de ellas dice, habiendo buena higiene, saneamiento y agua salubre, ¿sigue siendo necesaria la vacunación? Bueno, eso es obvio que sí. ¿Por qué? Porque es muy cierto, la higiene que tengamos nos ayuda a diversas infecciones disminuir su probabilidad de contagio. Pero ¿qué pasa? Y las personas de alrededor que tenemos que no se cuidan lo necesario, pueden terminar contagiándonos. No necesariamente no porque nosotros no lo hagamos, sino porque los demás pueden tenerlo. Y al nosotros no ser inmunes a ello, podemos terminar enfermándonos y enfermedades graves. ¿Son seguras las vacunas? Después de todo lo que les informé, de todo el tiempo, de todos los protocolos que se siguen, ¿cuál sería su deducción? Que sí son seguras, ¿no? Porque se ha tomado un protocolo específico para justamente evidenciar la seguridad de las vacunas y que no causen daños y que si tienen daños, sus daños sean muy, muy leves, como les mencioné, el rash cutáneo, el dolor en la zona de inyección o las febrículas que normalmente se dan en los niños. Otra pregunta, ¿es mejor la inmunidad proporcionada por las vacunas que por las infecciones naturales? Bueno, primero a tener en cuenta, las mamás cuando tienen a sus bebés, cuando les dan el calostro, les están brindando una inmunidad ya, una inmunidad pasiva. ¿Por qué? Porque les están brindando
ya anticuerpos a los niños sin que ellos los produzcan. Pero ¿qué pasa? Esta inmunidad solamente les va a durar los 6 primeros meses, después no va a ser suficiente y necesitan algo adicional para que el niño se cure o prevenga estas enfermedades. Además, nosotros al aplicarles una vacuna, desencadenamos el proceso inmunológico que va a generar anticuerpos, más no va a generar la enfermedad que en sí puede llevar a secuelas y complicaciones, incluso la muerte. ¿Necesito vacunarme contra enfermedades que no se ven en mi comunidad o país? Claro, porque es muy cierto, en la antigüedad era muy difícil que vengan personas de diversos países donde no teníamos algunas enfermedades. Pero, por ejemplo, en el mundo tan globalizado que tenemos actualmente, personas de diversas partes del mundo vienen trayéndonos el virus. Como, por ejemplo, el actual coronavirus. ¿De dónde vino? Vino desde China. Y nosotros no lo teníamos en nuestro país. Nadie más lo tenía en su país como tal. ¿Pero por qué se vino? Justamente por eso. El único problema es que no existen vacunas. Y ese es el detalle más grande. Por eso es tanta el deseo de las personas actualmente en que exista una vacuna. ¿Puede recibir un niño más de una vacuna a la vez? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los niños diariamente están expuestos a diversos patógenos, tanto hasta ya comiendo. Tenemos bacterias en la boca que van a generar inmunidad en el mismo niño, claro que no le va a generar enfermedades graves, ¿no? Pero recibir varias vacunas a la vez no le va a generar un daño a los niños. ¿Necesito vacunarme contra la gripe? Bueno, la gripe genera entre 300.000 a 500.000 muertes al año. ¿Por qué? Por complicaciones más que todo. Una simple gripe, como algunos dirían. Porque más que todo para las embarazadas, para los ancianos, pacientes con asma, pacientes con enfermedades neumológicas, son los que están más propensos a estas enfermedades. ¿Y por qué necesito vacunarme contra esto? Por mí y por las personas que están a mi alrededor, porque nosotros en nuestra familia tenemos personas o bien de edades extremas, o bien gestantes, o bien personas con patologías crónicas que pueden generar un daño permanente en ellos. La otra pregunta es, ¿qué conservantes usan las vacunas? Bueno, el conservante que usan se llama tiomersal, que está hecho de mercurio, claro que en pequeñas cantidades, pero provoca que pueda conservarse por más tiempo estas vacunas. No es dañino, hasta ahora no se ha evidenciado que esto sea dañino por si acaso. Y la última pregunta y la más conocida y que hasta los grupos antivacunas han tomado en cuenta más que todo. ¿Qué hay sobre las vacunas y el autismo? ¿Cómo nació esto? Bueno, ahora les explico. Como pueden visualizar a la parte izquierda, en 1998, el 28 de febrero, el doctor Wakefield y su grupo habían publicado un artículo acerca de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola, que generaban supuestamente autismo. Pero ¿qué pasó? Que este ensayo no había sido totalmente siguiendo un protocolo como el que les acabo de mencionar. Habían trabajado con solamente 12 niños. Y de esos 12 niños se les había aplicado la SPR. No se les había controlado, no habían sido tampoco, no se había buscado una historia de la familia, o sea, no se había investigado para nada. Simplemente habían cogido a 12 niños, les aplicaron la vacuna y dijeron, ah, no, están teniendo alteraciones conductuales, entonces este niño, por la vacuna SPR, le está causando autismo. ¿Y qué pasó? A partir de entonces, nadie quería vacunar a su hijo en Estados Unidos con la vacuna del SPR, que bien sabemos que la sarampión, la rubiola generan daños permanentes en el niño. Incluso el sarampión puede ha matado a muchos niños en la antigüedad. Y bueno, se informó de esto, estuvieron leyéndolo, lo
y empezaron a haber críticas muy duras contra ellos. Y eso que el mismo Lancet lo había publicado. ¿Qué pasó? Después de tantas críticas, algunos de los que fueron parte de los autores, fueron solamente, si no me equivoco, 10 de los 12 autores, en el que no estaba incluido el autor principal, se retractan. Pero eso fue todavía en el 2004, diciendo que el documento no había establecido un vínculo causal entre la vacuna y el autismo, ya que eran datos insuficientes. Entonces buscaban retractar formalmente la interpretación, pero el daño ya estaba hecho. Y hasta actualmente se mantiene esto como un dogma para todos los padres o todos los grupos antivacunas. Ahora, ¿por qué es necesario vacunarse aparte de solo cuidarme a mí, no? Bueno, existe la inmunidad de grupo. ¿Por qué? Podemos ver en la parte superior izquierda al 0% de población vacunada. Los que son de color rojo son aquellas que están sin vacunar y se enferman y son contagiosos. Si se dan cuenta, los azules son personas que están sin vacunar pero están sanos. Entonces, una sola persona que esté contagiando, que no se haya vacunado, va a generar que todas las demás también se enfermen. Ahora, vamos progresivamente aumentando el porcentaje de la población que ha sido vacunada. Podemos evidenciar que cada vez el porcentaje de enfermos son menos. Pero, ¿por qué? No porque esa persona sin vacunar es superpoderosa, sino porque las personas que están vacunadas evitan que esa persona no vacunada se contagie. Eso se conoce como la inmunidad de grupo. Ahora, la cantidad de muertes evitadas por las vacunas, ¿cuál ha sido? Dice, la inmunización previene cada año numerosas muertes por difteria, tétanos, tos, ferina, gripe y sarampión en todos los grupos de edad. Desde que fueron creadas las vacunas, cada año evitan la muerte de 3 millones de personas en todo el mundo, lo que equivaldría a 60 muertes cada hora. Incluso hasta 1990, 12.000 millones de niños menores de 5 años morían a causa de estas enfermedades. Pero a partir de que se empezó a tener las vacunas, solamente se han evidenciado 6,6 millones de muertes. Prácticamente se ha disminuido a la mitad la cantidad de muertes. Y se considera que si las vacunas se dan en su totalidad a nivel global, el número de defunciones disminuiría en 1,5 millones de defunciones. Entonces no solamente tendrían 3 millones de personas, sino 4,5 millones de defunciones evitadas al año. La viruela, que fue la principal por la que se creó las vacunas, se declaró erradicada en el mundo en 1977. De estas, también tenemos a la poliomielitis, que es una enfermedad que ya prácticamente está extinta. De estas se reportaban 13.000 a 20.000 casos anuales en Estados Unidos antes de la vacuna, pero hasta el 2000 no se reportó ningún caso y se consideró que en 1991, tanto en Estados Unidos como en toda la parte occidental del planeta, ya se había extinguido, ya se había eliminado, ya se había erradicado la poliomielitis. No podemos decir lo mismo de la otra parte del mundo, como es África. ¿Por qué? Porque ahí siguen habiendo todavía estas enfermedades, ya que las vacunas no son llevadas en su totalidad, ya que al ser países pobres no pueden contar con esto. Claro que hay muchas organizaciones como la OMS que trata de apoyarlos, pero muchas veces es muy difícil. La difteria mataba a 12.230 personas al año hasta 1921. Pero solo se reportó un caso en 1998, considerando que en el 56 ya se había creado la vacuna contra la difteria. Ahora, debemos tener en cuenta algo, lo que considera la OMS como los principios rectores, 6 principios rectores de la vacunación. Primero, el país debe estar implicado totalmente en esto. ¿Por qué? Porque es su población, la población con la cual ellos van a tener tanto ingresos
como el crecimiento que tanto se quiere de un país. Otro, el número 2, responsabilidad compartida y alianzas. Las personas también tienen que comprender que no el Estado tiene la culpa de todo, sino que el Estado puede brindarles las vacunas gratuitamente, como lo hacen en nuestro país, muchas de las vacunas son gratuitas, pero también ellos tienen que ser conscientes de que tienen que acudir a su centro de salud a ponerles las vacunas. Tampoco es justo que el Estado tenga que buscar casa por casa para ponerles las vacunas, algo que va a ser bueno para ellos mismos. El tercer principio, la equidad, que todas las personas del mundo tengan acceso a las vacunas, no solamente aquellos que tengan dinero. La integración, que todas las fuerzas del país se integren para apoyar, porque como les mencioné, no solamente se refiere a que el Ministerio de Salud tenga que hacerlo, sino el Ministerio de Economía brindando mayor dinero para el alcance de que las vacunas lleguen a toda la población de su país, así como sostenibilidad para que se mantenga, no solamente este año me dan el dinero, hago mis inmunizaciones y para el próximo año lo dejo de lado. Y los niños que nazcan en este tiempo también tienen que pasar por lo mismo. Innovación. ¿Por qué? Porque las vacunas van mejorando progresivamente, como les mencionaba. Sigue haciendo investigaciones para que, por ejemplo, ya no tenga que ser inyectado, porque muchos niños le tienen terror a ser inyectados, sino que sean orales, como la vacuna antipoliomielítica. Incluso existen actualmente una vacuna que me parece que es parche simplemente, que tiene agujas muy finas, que lo colocas en la persona y así entra ya la vacuna. Claro que estas necesitan también un cuidado mucho mayor que las vacunas que tenemos actualmente. Ahora, este es un video en el que explica las vacunas que se tienen hasta ahora, bueno, hasta el 23 de abril que fue creado, acerca de todas las vacunas que se tienen para el coronavirus y cómo se van desarrollando y cuándo serían sus fechas más probables de presentarse ya al mundo. A ver, los dejo para que escuchen. Una de las mayores armas que se pueden desarrollar para enfrentar la actual pandemia de COVID-19 es el uso de vacunas. Actualmente, más de 70 tipos de vacunas están siendo investigadas en múltiples laboratorios alrededor del mundo. Sin embargo, solo pocas de ellas se encuentran en alguno de los 3 niveles de fase clínica, es decir, que están siendo aplicadas a humanos. Para asegurar que una vacuna es segura y efectiva, debe pasar por las fases clínicas correspondientes y, por tanto, entre más avanzada en el proceso de investigación esté una vacuna, más cerca estaremos de combatir efectivamente a la pandemia. En este video daré a conocer qué tipos de vacunas se encuentran en fases clínicas, qué laboratorios las desarrollan y las fechas posibles de terminación de las investigaciones. Iniciamos con una de las primeras vacunas de las que se tuvo conocimiento, se estaba desarrollando contra el SARS-CoV-2. Esta vacuna, basada en mRNA, llamada mRNA 1273, está siendo investigada por la Farmacéutica Moderna en Estados Unidos, en conjunción con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. La vacuna se encuentra en fase clínica 1, la cual inició el 3 de marzo del 2020 y tiene una fecha estimada de término el 1 de junio del año 2021. En su página web, la compañía aclara que están haciendo todo lo posible por acelerar el proceso de aprobación de la vacuna y que probablemente para otoño de este año se encuentre disponible experimentalmente para su uso en personal de la salud. La empresa farmacéutica Inovio, localizada en San Diego, California, en colaboración con la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, se encuentra en la fase 1 del desarrollo de una vacuna basada en DNA, denominada INO 4800. Esta fase tuvo su inicio el 3 de abril de 2020 y tiene una fecha tentativa de término en el mes de noviembre de este mismo año. El Instituto Médico Genoinmune de Shenzhen, en China, se encuentra desarrollando 2 vacunas basadas en células presentadoras de antígeno, las cuales se encuentran ambas en su fase 1 de desarrollo. La primera de estas vacunas inició investigaciones el 15 de febrero, mientras la segunda inició el 24 de marzo. Ambas tienen una fecha de término prevista para el 31 de diciembre de 2024. Por último,
la empresa biotecnológica china CanSino Biological, junto con el Instituto de Biotecnología de Beijing, se encuentran desarrollando una vacuna basada en un adenovirus modificado para expresar proteínas del coronavirus. Cabe destacar que para acelerar el proceso de investigación, en este caso se optó por iniciar la fase 2 casi a la par de la fase 1. Se prevé que la fase 1 termine el 31 de diciembre de este año y la fase 2 el 31 de enero del 2021. Cabe destacar que la fase 2 suele ser la fase que menos probabilidad de éxito tiene, así que de ser aprobada la vacuna en esta etapa, representará un gran avance en la lucha contra el coronavirus. Este video tuvo como objetivo principal esclarecer las vacunas que van más adelantadas en el proceso de investigación, así como las posibles fechas de término de dichas investigaciones. Típicamente una vacuna debe pasar la fase clínica 3 para ser administrada en la población en general, pero dada la emergencia sanitaria es posible que veamos una aceleración en el proceso. Una de las mayores armas que se pueden desarrollar. Bueno, chicos, pudieron ver que en sí, ahorita por esta pandemia que estamos viviendo, están como decir de manera coloquial, poniéndose las pilas a más no poder las empresas para poder desarrollar una vacuna que, como ya habíamos mencionado al inicio, toma muchos años ya que se tiene que probar con seguridad, y no por querer sacar algo demasiado rápido debemos dejar de lado la seguridad de las personas, considerando que estas ya de por sí están muriendo, y si nosotros le inoculamos algo que puede darle o dejarlo con secuelas mortales o morir la persona, entonces tampoco sería algo bueno, ¿no? No por apurarnos podemos generar esto. El detalle es que siempre, por favor, y lo que quiero dejar en claro es que ustedes son dueños de lo que hacen, pero por favor, como ya les mencioné, las vacunas han sido uno de los grandes logros del siglo pasado y lo siguen siendo aún, porque han evitado muchas muertes, tanto de niños, adultos, ancianos. Como se puede evidenciar en esta diapositiva, una viejita que mi generación vio el fin de la viruela, un señor ya, mi generación vio el fin de la poliomielitis. Una persona más o menos de nuestra generación dice, mi generación no conoció muchas enfermedades y está dejando de vacunar a sus hijos. Entonces los niños, dicen, mi generación verá el regreso de todas esas enfermedades. Por favor, chicos, está en ustedes transmitir esta información y hacer entender a las personas cuán importante es la vacunación para ellos, y no solo para ellos, sino para las personas que las rodean. Bueno, chicos, eso fue todo. Si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, Natalie, por la ponencia. Se ha explicado muy bien en cuanto a la importancia de las vacunas. Ha sido muy provechosa la ponencia, y los chicos, si es que tuvieran alguna pregunta, pueden poner algún mensaje, ¿no?, por el chat para alguna pregunta, chicos. Bien, bueno, veo que de repente no hay preguntas. En ese caso, darte las gracias, Natalie. Aquí hay una pregunta. Ya lo llegué a ver. Dice, en cuanto a nuestro país, ¿qué avances hay al respecto de hacer una vacuna para el COVID? Bueno, en sí en nuestro país, quien está al pendiente de todo ello es Cayetano, que es la que tiene obviamente pues también sus laboratorios junto con el INS. Pero actualmente también están en la fase recién preclínica.
que lo están tratando de enfocar a las todavía a células, y si no me equivoco ya lo están enfocando en animales. Pero el detalle es que siguen habiendo cosas que generan que la seguridad de las moléculas o bueno, de los seres vivos en los que lo están inoculando no es suficiente. Entonces no podemos pasarlo siquiera a la fase clínica. Entonces como que todavía estamos muy, muy, muy atrás a comparación de China, a comparación de Estados Unidos, que ya están pasando a la fase clínica, a la fase 1 de empezar a experimentar ya en humanos. Entonces como que nosotros todavía nos falta mucho para eso. No sé si responde tu pregunta. A ver, dice. Las vacunas que padecen de cáncer y su sistema inmune está un poco debilitado, ¿podrían vacunarse contra neumonía? Bueno, actualmente lo que se menciona es que no existe riesgo. ¿Por qué? Las vacunas no te generan la enfermedad. Lo que producen es que tu sistema inmune se desarrolle produzca más glóbulos blancos, más anticuerpos que puedan responder contra la neumonía. Sobre todo esas personas que tienen el sistema inmune debilitado, como mencionas, lo que van a tener es ser más propensas a las enfermedades. Entonces ellos todavía tienen mayor necesidad de aplicárseles las vacunas, porque si no, ellos van a ser los primeros en caer, los primeros en enfermarse y los primeros en sufrir complicaciones. ¿Sí? ¿Respondió tu pregunta, Susan? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, muchas gracias, chicos. Siempre es un placer poder apoyar en algo a la SOCEMUN. Bien, bueno, veo que de repente ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Natalie, de nuevo por haber aceptado la ponencia, por tomar parte de tu tiempo, ¿no? Muchas gracias también por la ponencia, ha estado muy interesante, ha estado muy buena la ponencia. Sé que los chicos acá presentes han podido, se están llevando muy buenas ideas en este caso de la importancia de las vacunas. Y pues también hacerte la invitación para nuevas ponencias a futuro. Claro, cuando deseen, chicos. Bien, muchas gracias por todo. Chao.